Bienvenidos a Entre Cuates Podcast, el podcast donde dos amigos, Daniel y Josué, platicaremos sobre un... que no le puse el tema, güey. ¿Lo dejamos otra vez? Dale, pues ya empezamos. Ay, Dios mío. Bienvenidos a Entre Cuates Podcast. Va la tercera. No, espera. Bienvenidos a Entre Cuates Podcast, el podcast donde dos amigos, Daniel y Josué, platicaremos sobre un hecho sucedido en la Revolución Mexicana, visto desde un punto influenciado por la comedia, cerveza y la amistad. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, ¿tú cómo estás? También bien. Realmente no es un hecho sobre la revolución, pero no supe qué decir. Pero pues está relacionado con personajes de la revolución. Sí, pero no tanto de la revolución. Entonces, ya, tengo la bienvenida. Cosas que anunciar antes de empezar el episodio. ¿No? ¿Algo? ¿No? No. No. Esperemos que no hayamos ofendido a nadie de la prepa con la prueba de audio. De hecho, iba a hacer un comentario, Sí. pero pues ya vi que sí nos ven, entonces. Dilo, ahorita lo... No, que tu amigo Goku me caía mal. Ah, güey, no. Siempre que íbamos a entrenar, yo pasaba en carro y él iba caminando y me paraba, súbete. Y así como que ni siquiera, ¿qué onda? Se subía. Y llegaba y... Güey, te hizo caso, tú le dijiste súbete. Y se bajaba de hecho, y ni gracias ni nada. Hace poco estaba hablando con él y sí le dije de, güey, en la prepa te me hacías bien mamón. Pero pues ahorita me cae bien. Entonces no lo voy a blurrear, güey, esto. Se va a escuchar. Pero bueno. Para que nos deje de escuchar. No, el güey chido. Ay. Si no, no... lo que me dijiste hace rato. Bueno. ¿Qué te... Güey, no mames, no. Bueno, hoy es 19 de noviembre. Ajá. El día de mañana se conmemora una fecha que forma parte de la esencia y actualidad de los mexicanos. ¿Los estamos grabando en jueves? Sí, güey. No, hoy que lo están viendo, güey. O sea, no, hoy que grabamos. No, bueno, hoy no es 19 de noviembre, pero lo están viendo en 19 de noviembre. Y se conmemora una fecha que forma parte de la esencia y actualidad de los mexicanos. Se celebra que solo falta un mes y 5 días para Navidad. Ajá. Esa es la fecha importante que tenemos los mexicanos. Navidad. No, se celebra mañana el día del inicio de la Revolución Mexicana. Y ¿De la independencia? ¿Ibas a decir de la independencia? La Revolución Mexicana. No, dijiste la revolución, pero ibas a decir la independencia. No, güey. Lo estoy leyendo. Nah. Y porque estamos muy felices de este hecho, celebramos como los mexicanos sabemos hacerlos. Como los mexicanos sabemos hacerlos. Ajá, sabemos hacerlo. Los mexicanos que es con hacerlos. maracas y matracas. Ya, todo. Porque saturamos el audio. No estuve de acuerdo con esto. Se me hace muy Está estúpido, chido, pero... Sí. Bueno, empezaré este episodio hablando... Tiempo. ¿Qué? Tenemos... Sí, cierto. Tenemos portavasos. Que espero haya sido Flor la que nos los trajo. No, de hecho no fue Flor. Flor, seguimos esperando tus portavasos. Entonces ya pues los tuvimos que comprar para que no anden escuchando el golpe de la cerveza. Güey, son sandías, están chidos. Las sandías son de niña. No, güey, las sandías son de macho porque si te las comes en la noche te hacen daño. Solamente un verdadero hombre se va a comer una sandía en la noche. Ahí está, por eso nuestra... pero fue el pasado, ¿verdad? Güey, pero yo no como sandía. ¿Por qué? ¿Te da diarrea, no? No me gusta mucho. Entonces no eres Quiero macho. decir que Pancho sigue trayendo la misma ropa que el episodio anterior. No ha bañado en una semana. No se ha bañado, yo ya me bañé. Terminado el episodio anterior me bañé. Pero bueno. Empezaré este episodio hablando de dos personajes que, vistos cada uno desde sus méritos y actos más importantes, jamás pensaríamos que están relacionados. El primer personaje se llama Hipólite León de Niza-Rivail, conocido como Allan Kardec. Así con acento gringo. Es francés, güey. Hipólite León de Niza-Rivail. No le pregunté a mi maestro de francés cómo se dice esto, pero... Conocido como Allan Kardec. ¿Sabes quién es Allan Kardec? Bueno, él nació el 3 de octubre de 1804 en León. Casi somos gemelos. Sí, güey. De hecho, fue el día en que empezamos el podcast, el 3 de octubre. Sí, es cierto. Entonces, puede ser nuestro... talismán. Sí. Y murió el 31 de marzo de 1869. Fue un traductor, profesor, filósofo... Profesor doctor Patricio, ¿cómo era? Doctor profesor Patricio. Ajá. Y escritor francés considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Ajá. O sea, prácticamente él fue quien inició con el espiritismo en Francia. La Ouija y todo eso, ¿o no? No tanto, o sea, la bueno, Ouija, pero el no espiritismo directamente. tal cual. Ajá.
Dentro de las cosas que realizó, una de ellas es que en 1857 publicó el libro de los espíritus, que está considerado como la Biblia del espiritismo. Pero en esos tiempos era con máquina de escribir. O a mano. No, güey, a mano, a pluma. ¿Y cómo escribió tantos libros? Pues, güey, tenía tiempo, no tienen que perder el tiempo. Además, eso se dedicaba. En el pasado hablamos de que cuando eres escritor puedes escribir 2 libros al mismo tiempo, como 2 nombres diferentes, como Stephen King. Este güey, mucho antes, pues imagino que sí pudo escribir. Yo no pude terminar una tesis. Y publicó el libro a mano. Güey, pero no dice cuánto se tardó. Bueno. Que recoge los principales puntos de la doctrina y que según Allan Kardec fue escrito por orden y bajo el dictado de espíritus superiores para sentar los cimientos de una filosofía racional. O sea, es lo que hizo. Parece que estoy en clase de... ¿Filosofía? Ajá. No. ¿Quieres saber quién es el segundo personaje? Sí. ¿Quién nos daba clases en filosofía en primero? Era tercero y era un güey gordo que tenía su video... no era uno... Es que una materia es ética. No, tenía un video de su boda en YouTube. El infante, no sé por qué nomás me acuerdo del infante. No, también era infante, era un güey... Un infante, un moreno, gordillo. Gordillo. Perdón. Bueno, se estaba quedando calvo. Que Serralde pudo pasar la materia nomás porque dio una botella de vino. No hables de él aquí. No sé, estaba gordo. No, una vez se le perdieron los exámenes y nos puso 10 a todos. A ese grado de maestro teníamos, pero bueno. Que siempre decía, pues vamos a filosofar. Gordo, morenillo. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo del infante porque una vez una persona... ¿Brenda? No. No, la mía. No, es algo relacionado, pero otra persona me reclamó porque dije, el profe infante. Y ella, pues vete con tu infante. Ni idea. Pero sí, era infante. Pero bueno. El segundo personaje tiene que ver con infante, nomás porque un nombre empieza con la I. Francisco Ignacio Madero González. Ajá. ¿Sabes quién es? Era Ignacio. Ignacio. Nachito. Okay. Pancho Nacho. Nació en Coahuila el 30 de octubre de 1873. Ajá. Fue presidente de México del 6 de noviembre de 1911 hasta 1913. O sea, 3 años. 2 años. 2 años. Es recordado... Pancho fallando en matemáticas. Es recordado que soy un incompetente. Es recordado por ser el precursor de la Revolución Mexicana en 1910, con el famosísimo Plan de San Luis, en contra de Porfirio Díaz. Bueno, lo escribí Porfirio, la historia no te valora lo suficiente Díaz. Su muerte, ¿Lo escribiste qué? Lo escribí Porfirio, la historia no te valora lo suficiente Díaz. Ajá. Su muerte y la de José María Pino Suárez quedó plasmada en la historia como la decena trágica, dirigida por el asesino Victoriano Huerta, muriendo en este suceso el 22 de febrero de 1913. ¿Por qué me da tanta flojera la historia de México? O está chida, es como puro chisme. Por eso yo creo. Bueno, te estarás preguntando qué tienen en común. Ajá. Además de que no fueron contemporáneos, ya que uno murió y después el otro nació. Lo que tiene en común es que la ideología de Allan Kardec transformó la vida y decisiones del presidente Francisco I. Madero, que más adelante transformaría al país. Así como los de Benito Juárez a AMLO. Pues de hecho Madero también influenció a AMLO. ¿Quiénes son? Benito, Madero y hay otro güey. El del petróleo. Cárdenas. Lázaro. Ajá. Son sus 3 chidos. Bueno. Madero, quien nació... ¿Ya leíste el libro de AMLO, verdad? Ya, la biografía, tuve una la semana historia para jamás leerlo. contada. ¿Así se llama? No sé. Pero sí es como nombre del libro de AMLO. Madero, quien nació en una familia acomodada, dueños de minas, haciendas y otros negocios, sufrió la muerte de su hermano Raúl. De su hermano Raúl, quien tenía 3 o 4 años. Diferentes bibliografías decían 3, otros decían que tenía 4 cuando murió Raúl. O sea, es lo que decíamos, que los niños... ¿Nunca hablamos de eso, ¿va? ¿O sí? ¿De qué? De que los niños no sobrevivían. No me acuerdo, güey. Igual y no en el podcast, pero sí lo hemos hablado. Bueno. Tenía 3 o 4 años cuando el niño murió. Como era parte de una familia adinerada, no tuvo dificultades para estudiar fuera del país. O sea, pues lo que hace todo mundo que tiene dinero, se va a estudiar a otro lado. En 1888, es decir, a los 15 años, viajó a París a la Escuela de Estudios Superiores de Comercio a estudiar peritaje mercantil, que no tengo idea qué sea eso. Tampoco. Regresando en 1892 a México. Pero en este tiempo, además de estudiar allí, aprovechó su tiempo para conocer a Allan Kardec. No personalmente, porque pues ya estaba muerto. Pero pues conoció su obra. Pero sí en espíritu e ideología.
Escrito en las memorias de Madero, se lee lo siguiente. No quiero que se escuchara. Entre mis múltiples... Esto ya es de Madero. Ajá. Entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, el acontecimiento que ha tenido más trascendencia en mi vida fue el año de 1891. Llegaron a mis manos, por casualidad, algunos números de la Revue Spirite, que según mi profesora de inglés es algo así. Yo diría algo así como Revue Spirit. Revue Spirit. No sé, no lo sé pronunciar. Ok. Pero es algo así. De la cual mi papá... Bueno, y esto lo dice otra vez Madero. De la cual mi papá era suscriptor. O sea, esa no era la voz de Madero. ¿Esta? No, güey. Es la de mi maestra de inglés. Un saludo para Shadi. Digo, de francés. Ajá. De la cual mi papá era suscriptor. Se publica en París desde que la fundó el inmortal Allan Kardec. Esto es lo que dijo Madero. Ajá. Esto le impresionó y leyó todos los libros de Allan Kardec y se incorporó a un círculo espiritista parisiense, donde le dieron la noticia que era un medium escribente, es decir, tenía la habilidad de prestar su pluma a los fantasmas. Ajá. Así terminaban los libros, güey. O sea, era poseído y escribía... Güey, tal vez si tú haces eso para tu tesis, la acababas en chinga. Podría ser. ¿Tendrá el mismo...? ¿A quién hubiera podido invocar para terminar mi tesis? No conozco a ningún arquitecto, güey. No, yo tampoco. Famoso. No soy de hecho, arquitecto. No hay arquitectos famosos. ¿Cómo no? Dime uno. ¿Arquitecto famoso? El del aeropuerto Ya, güey. Norman Foster. Si en 5 segundos no sabes decirlo, no es tan famoso. Norman Foster. Dime que no lo conoces. No lo conozco. Y va a ser el aeropuerto de México el que canceló tu presidente. Bueno, nuestro presidente. Pues, pero no por hacer un aeropuerto te vuelves famoso. Es muy famoso, es dentro de la historia. Frank Gehry, Zaha Hadid. No, ni idea. Dime 3 ingenieros ambientales famosos. Nunca dije que fueran famosos. Ya, síguele. Pero tienes a Mario Molina, güey, era ambiental. ¿Quién es Mario Molina? El del premio Nobel de Química mexicano. ¿Qué pinches premios han ganado tus pendejos arquitectos, güey? A ver. ¿Ha ganado algún Nobel un arquitecto? No. Ahí estaba. Pero el Nobel es una farsa, lo ganó Obama. Al de La Paz, güey, al de La Paz. Pero los Nobel no sirven para nada. Bueno, te dan un buen de dinero, pero pues... Hacer un aeropuerto no hecho tampoco, güey. Hay muchos premios de arquitectura que no han ganado y Norman Foster sí lo ha ganado. También de química y Molina ganó el más importante. ¿Molina ganó un premio de arquitectura? No es arquitecto. Ahí está 1-0 los arquitectos. ¿Tu arquitecto ganó el Nobel? Ya, síguele. ¿Dónde me quedé? A prestar su pluma a los fantasmas. ¿Será lo mismo en Lab, güey? O sea, yo le puedo permitir que un fantasma me posee y escribir o te a huevo esa lápiz. No, yo digo que sí aplica en laptop, ¿no? O en nota de voz, güey. No creo que puedas vender una nota de voz. Bueno. Uno de estos libros, y por el que es más conocido Allan Kardec, ya lo dije, es el Libro de los Espíritus. Ajá. Que es la obra fundamental de la filosofía espiritista, donde se establecen los principios del espiritismo o doctrina espiritista, sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el futuro de la humanidad. Ajá. Ya ven todo el hombre desde todo su alrededor, todo su ser. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con la ayuda de diversos mediums, esto es según la enseñanza impartida por estos espíritus, recopilados y puestos en orden por Allan Kardec, el libro de los espíritus contiene 1019 preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas? No llegué tan a fondo. No, pues imagínate poner 1000. Es como yo poner los premios que ganó de Stephen King, se me fue el nombre. Pues no, eran 3 páginas. O yo poner las mascotas que ha matado Flor, güey. No mames, no acabamos. Saludos, Flor. O las de esas que... No. ¿Qué? No, es que lo voy a tener que editar mucho. Bueno, ya en su vuelta a México, con su don en ciernes, un día en que atendía como enfermero a su tío Manuel B. Madero, y como que en aquella época... ¿Qué significaba la B? No sé, güey, en aquella época le mamaba poner consonantes. Como Ricardo B. Anaya, ¿qué significa la B? No sé, güey. ¿Benito? No, esta es Ricardo B. Anaya, Josué G. Lozano, Daniel F. Torres. No, soy F y luego... Francisco de Torres. Ajá. De Torres parece como si estuvieras casado con un güey llamado Torres. De Torres. Ándale. Ya pasó. Bueno, atendía como enfermero a su tío Manuel
y ensayó otra vez la escritura automática, que es el medio de comunicación espiritista, y su mano se movió de forma trémula. No se sorprendió, así lo dicen sus memorias. Y la primera frase del más allá rezaba, ¿qué crees que haya sido? Vete por unas caguamas. Viva AMLO. Basilio. Eso significa Basilio. Manuel Basilio Madero. O de Vean allá. No, de Diana. Bueno, la primera frase. Ricardo Basilio Anaya. Bueno, si yo me llamo Basilio también lo omito. Sí, yo también. Si me llamara Francisco también. Ay, Dios mío. Bueno, la primera ¿Sabes frase. por qué soy Francisco? Porque naciste el 4 de octubre. Estoy orgulloso de mi Francisco. Pues está bien, güey, yo te digo Pancho. Nadie está diciendo nada. Tú estás diciendo que te ocultarías mi nombre. Ay, era broma, güey. Chascarrillo. Va a ser más ameno este episodio. Bueno, la primera frase del más allá rezaba: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que lo escribió el arcángel San Gabriel, o ¿cómo se llama? Gabriel, Miguel, no sé. Miguel Ángel, el arcángel Donatello, el arcángel Leonardo y Rafael. Ajá. Bueno, luego de regresar a París, puso en práctica sus conocimientos conformando la Sociedad de Estudios Psíquicos en San Pedro, que era pues, un club espiritista. ¿San Pedro? San Pedro. Sí, ¿Nuevo era León? donde él nacía. No, nada. Es que sí leí que era en Nuevo León, pero... ¿Es en serio si eres Nuevo León? Sí. Ay, Pero en otros lados decían que su pueblo se llamaba San Pedro en Coahuila, pero no tenía mucho sentido. Pero según yo sí... Tal vez en esos tiempos San Pedro pertenecía a Coahuila. Pues bueno, ¿Dónde queda aquí Coahuila? tenemos también un cerro de San Pedro. ¿Dónde queda Coahuila en el norte. ¿Al lado de Monterrey? Monterrey... Creo que sí, güey. No me acuerdo, chingada madre. Puede ser que perteneciera a San Pedro a Coahuila. Chale, vamos a poner una foto de los estados del norte porque no nos acordamos. No sé Bueno. ni dónde queda San Luis. Es el perro, güey. Con un Metapod encima. Sí. Y un elefante al lado. ¿Quién es el Metapod? Es Monterrey. Nuevo León. Ajá. Bueno, Y el elefante Nuevo es León. Tamaulipas. Vamos a poner también esa imagen aquí. Esa no la vamos a agregar a las imágenes del viernes. Los diarios o comunicaciones espiritistas de Madero abarcan dos periodos. El primero de 1901 a 1904, que puede considerarse como el proceso formativo. Ajá. Es decir, cuando va apenas agarrando el pedo. Estos años se caracterizaron por las sesiones espiritistas en grupo, donde Madero era el medium escribente. O sea, era todo un grupo, se juntaba y Madero era quien... Ahí todavía no era presidente. No. O sea, era un simple mortal Sí, todavía. metido en la política. Ajá. Vamos. Donde Madero el escribente. De 1901 a 1904, las comunicaciones firmadas por algunos de los espíritus evocados eran dominadas por dos presencias espirituales de antiguos miembros de la familia Madero. Raúl, quien es el pequeño hermano muerto trágicamente años atrás, y José Ramiro, que la mayoría de las veces firmaba como José. O sea, de un niño de 4 años en espíritu. Ajá, que le dictaba que... Bueno, de 3 o de 2, o no sé. De 3 o 4, Que no sabe escribir seguramente. pero sabe hablar, güey. Pero no era por escritura. Ay, güey. No, pues tal vez en el inconsciente le decían a Madero, escribe esto, y lo escribía. No sé, güey. Güey, tal vez en todos esos años como espíritu aprendió a escribir. Uh-huh. Y el otro es José Ramiro, que en muchos encontré que era José. No era José Ramiro, era José, sabe qué, por su abuelo. Ajá. Pero en otra fuente decían que era un José cualquiera, o sea, no era familiar. Dato extra, habían algunas cartas que se hacían, que las firmaba el mismísimo Benito Juárez. Pero dentro de las cartas que llegué a buscar, no encontré alguna firmada por Benito Juárez. Las cartas firmadas por Raúl y por José sí las encontré. Ya. Alguna que sea firmada por Benito Juárez no O sea, encontré. falsificaban firmas. Sí. Ok. De acuerdo con los diarios, entre 1901 y 1904, Madero cumplió con la disciplina señalada y su desarrollo espiritual avanzó a pasos agigantados. Fue donde comenzó entonces su segundo periodo de comunicaciones en el año de 1907. Ajá. Aquí, bueno, no anoté, pero dice que este año fue como suspendido porque fue el año en que contrajo ¿Hubo nupcias COVID? con su... Hubo COVID, no podía salir a las sesiones. Sí, no conté el 2020. No, o sea, 1900, 1808. 1905 a 1907 no contó. Fue porque se casó y pues demás. Este periodo de comunicaciones empezó en 1907, donde el único interlocutor era el mismo. Ajá. O sea, ya no necesitaba estar en grupo para
O sea, prestar solito su pluma. podía Él ya solo invocar. Ajá. a los demonios. No, o sea, sí, prestar su pluma. Cuando estuve en Bellas Artes, estábamos haciendo un trabajo. Entonces uno puso una frase de no sé qué, los espíritus. Por el tonto no podía decir espíritus. Y escribió Espíritu. Espíritus. Y lo decía, y lo leía. Los espíritus, y no podía decir espíritus. No podía decir espíritus. Y ahora él es el que se encarga de doblar a Julian en Madagascar. Ándale. Los espíritus del cielo. Espíritus. Bueno. Su facultad de medium había alcanzado casi la perfección y podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más. De ese modo continuaron las comunicaciones espiritistas con un sentido diferente. Se reveló ante él una gran misión que rebasaba por mucho a su persona, a su familia y a su pequeño círculo de San Pedro de las Colonias. Era un destino que alcanzaba a la patria entera, es decir, la liberación de la patria. La liberación de la mujer también. Sí, también, de todos. No. Y de ella, la niña. Ah, no, ella, la niña. A partir de 1907, el espíritu de José. Ahorita lo dije de mamada, güey. Sí puedo decir espíritu, prácticamente. Ya, perdón. Güey, a partir de aquí voy a tratar de decir siempre espíritu en todo lo que sea espíritu. El espíritu de José anunció a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio mayor de sus pasiones. ¿Ya? Síguele. Madero comenzó a prepararse de otro modo. Solía retirarse a lugares solitarios, generalmente a su rancho Australia. O sea, así se llamaba su rancho, no es que se iba a Australia. O no sé. Donde meditaba, lloraba profundamente. Procuraba... ¿Lloraba? ¿Lloraba? Oraba. Ah. Y oraba. Ok. De repente se ha de haber llorado, pero generalmente oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y, contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba la siesta vespertina. O sea, ya no se dormía en las tardes. Ayunaba y comía lo necesario para mantener las energías. No bebía y no fumaba. A pesar del titánico esfuerzo, Madero mostraba momentos de flaqueza y debilidad. Que de hecho, esto también lo leí. Madero fumaba, pero a partir de una carta de su hermano Raúl, que dijo de ya no fumes, dejó de fumar. ¿Su muerte te dice que no hagas algo? De hecho, dicen que más que una carta le dibujó una cajetilla de cigarros con una rata muerta y ya dejó de fumar. Y en otra había un feto, en otra había un niño chimuelo. Y de ahí se hizo la campaña de Marlboro. Sí, no es de todas, ¿no? Es de todas. Imagínate, güey, que en la cerveza también viniera así. Un güey vomitando en una plaza. Un hígado dañado. Un mono gordo, panzón. Un mono con panza chelera. Güey, ¿cómo las seguirías comprando? Obvio. Si las papitas traen ya su etiqueta de alto en azúcar y... Las tostadas que se supone que son saludables, que son altas es que esas fue una confusión. O sea, realmente las tostadas de nopal no traen eso. Los que traen eso son unas galletas como de esa marca, pero sí son de dulce, güey. Son normales, no son las de... No dije de nopal. Las sanitas o no sé qué son. Sanísimos esas. No sé cuáles sean. Sanísimas. Ajá, la que subieron es una... Pero yo sí las he visto en el Oxxo que tiene la etiquetita. ¿De qué? De alto en calorías. Güey, pues te tragas todas, obviamente. Es que es un pedo porque... ¿cuál es la medida, güey? La otra vez no me acuerdo que compré que hice alto en sodio, güey. Y el sodio requirió una dieta de 2000 calorías, era el 0.01%. 0.01% de algo a mí no se me hace alto. Pues no sé cuánto... Pero bueno, no sé, no soy nutriólogo. ¿Qué tal si es mercurio y 0.01% y te mata? Pero es algo, güey, sodio. No sé. Mercurio el planeta, no sé ya cómo tenga, güey. O Mercurio la banda. Hay una marca, una banda llamada Mercurio. No, ese es Menudo. El menudo también te mata. ¿Te gusta el menudo? Sí, güey. No, ¿Y no? No, la carne... El libro, güey, está bien rico. De hecho, creo que mañana domingo me toca desayunar menudo. Mañana domingo me toca desayunar domingo. Ajá, ok. Pero bueno. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. Bueno. A pesar del titánico esfuerzo, Madero mostraba momentos de flaqueza y debilidad.
José lo reprendía, advirtiéndole la enorme responsabilidad que pesaba sobre su conciencia y las terribles consecuencias que generaría si fracasaba. Las comunicaciones entre 1907 y 8 registraron términos como lucha, justicia y patria. José llamó a Madero soldado de la libertad y el progreso y luchador infatigable por la causa de la libertad. Ajá. Imagínate qué chingón que un espíritu te nombre así, güey, te apode así. Lo pones en tu Facebook. Da huevo. Pongo en mi quito el maestro nivel 40 Pokémon en Instagram, güey, y le pongo el apodo que me dé el espíritu. No, como los que le ponen ingeniero José Lozano. Ah, su nombre. El nombre. Sí, le pondría yo también en Facebook. Le pondrías soldado de la libertad y el progreso, Daniel Torres. Exacto. No, güey, es muy largo. Bueno. Ajá, ¿qué? No. Pues dilo, güey. No, me acordé de cuando puse que era perverso. ¿Te acuerdas? El perverso. Eres perverso. Sí. Eres peor que Teresa. Eso sí lo puse en Facebook. Ya, sí, Ya perdón. sé, güey. Después platicaremos eso tal vez en una prueba de audio. Sí. La preparación espiritual también incluye un conocimiento claro y metódico de la historia. Le recomendaba la lectura de México a través de los siglos y otras obras clásicas de la historia mexicana. O sea, además de pinche espíritu poseedor, órale, léele, pendejo. Estudia. Cultívate. Si pueden haber hecho tu tesis, güey, neta. Debía leer los periódicos, conocer a la perfección la situación política del país, llevar notas y un diario cotidiano de sus actividades. Ajá. 6 de la mañana. Hice popó. Ya sí. Sí. De diarrea dejé que saliera todo. Sí. Madero se entregó a la misión ¿Qué es lo primero que haces en el día? Abrir los ojos, güey. No, lo primero que hago en el día es pensar... Hacer popó. Chingada madre, güey. Otra vez al trabajo. No, hago hasta que estoy en el trabajo. ¿En No, serio? Lo primero que hago en el día es levantarme y bañarme, güey. Neta. Sí. No, yo lo primero que hago es pararme y ir al baño. No, yo me paro, me baño, desayuno, me voy, llevo al trabajo y ya voy al baño. Bueno, hacer popó, pipí desde que me levanto. No, yo sí hago popó y luego llego al baño y voy a hacer popó. No sé por qué, es como un problema que tengo. No, pues está bien, güey. O sea, como que es psicológico, como que quiero perder O sea, 20 minutos y me meto al baño. Vas a tu casa y luego vas en el trabajo. Ajy y sí me dan ganas y sí hago. Pues, qué bueno. Güey. O sea, hago 2 veces popó en el lapso de 1 hora. Che cagón. Ya, síguele. Madero se entregó a la misión que le había sido encomendada por la Providencia. Ajá. Las comunicaciones muestran con gran precisión el camino recorrido por Madero desde 1901, su dura preparación, sus constantes caídas, las dudas, los aciertos y el éxito, hasta alcanzar el destino que lo llevó al escenario nacional. Publicar la sucesión presidencial en 1910, que lo publicó en 1908. Pero ese era el título, la sucesión 8. El libro se llama La sucesión presidencial en 1910, que fue escrito en diciembre de 1908. Ajá. Y su cruzada democrática en 1909. Estos son antecesores al Plan de San Luis de 1910. Ajá. Ambos acontecimientos serían parte fundamental de las comunicaciones. Ambos hechos transformarían la historia de México. Ajá. Y aquí traigo una carta escrita por Raúl, que es de una de las sesiones, lo que Raúl le quiso decir en una vez a Madero. Quiero que sepas que mi cerebro se está sobrecalentando. No pude hacer la suma de 2 números, bueno, la resta de 2 números. Ajá. Y tú me estás llenando con fechas. Bueno, güey, escribió cosas importantes para el inicio de la revolución. Ajá. Ya. Y aquí traigo una carta que le escribió Raúl. Bueno, escribió él mediante. O sea, se la escribió él espíritu mismo. de Raúl, Ajá. del hermano muerto. Ajá. Pero se la escribió él mismo. San Pedro. Ah, no, es que le iba a leer como un niño, pero este es el título. San Pedro, octubre 21 de 1907. Querido hermano, la lucha se acerca. Para ti realmente va a principiar desde que empieces a escribir tu trabajo que tienes en preparación. Antes de la lucha pueden adquirir una gran... Antes de la lucha pueden adquirir un gran desarrollo pues sí. todas tus fuerzas. Ajá. A fin de que desde la primera cometida sea mortal para tu enemigo. Pues si empiezas la lucha débilmente, será la derrota a donde marcharás con seguridad. Y aunque después de mucho tiempo vuelvas a rehacerte, habrás perdido la principal oportunidad de prestigiarte y después tu voz no tendrá el mismo peso. Y tú dejarás incompleta tu obra. Ajá. ¿Qué tan incompleta será? Depende de lo más o menos fuerte que estés cuando principie la lucha.
Durante la lucha, indudablemente te crecerás, pero este crecimiento será proporcional al punto de partida y sobre todo lo será en cierto sentido, pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma, en reposo completo, y esas son las más importantes. Las más útiles son las que después pueden tener un gran desarrollo durante la lucha. Noche. Querido hermano, no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes. Firmado Raúl. Acabo de perder todo el respeto que tenía hacia él, Francisco y Madero. ¿Por qué? Tal vez al final lo recuperas un poco. O sea, es como que uno que se fumó un cigarrito de marihuana y dijo, tengo que cambiar el mundo y... Pues en sí, por lo visto no consumía drogas. O sea, era otro porque... AMLO. AMLO no sé si consuma drogas, güey. Pero pues no lo necesita. Bueno, ya esta fue la carta. Pasado estas sesiones, bueno, todo esto llegó el acontecimiento que todos conocemos con el inicio de la Revolución Mexicana. Ajá. El encarcelamiento de Madero, el plan de San Luis, el derrocamiento a Porfirio Díaz, y con eso llega la toma de posesión de la silla presidencial de México por parte de Madero. Lo que ya todos sabemos. No me lo sé. O sea, Madero le quitó la presidencia a Porfirio Díaz. Ya acaba de caer más. No reelección. Acaba de caer más en mi... Güey, eso todo el mundo lo sabe, güey. Todo el mundo sabe que Madero fue quien derrotó a Porfirio Díaz y lo exilió a Francia. Yo no me sé la historia de México. Qué mal destino, imagínate que de tu país te corran a Francia, güey. No, qué tristeza. Ya sé. ¿Está grabando? Ah, güey, ok. Una vez tomada la presidencia de México y gracias a la libertad de expresión, la libertad de expresión que el mismo Madero otorgó a los medios de comunicación, se reveló la información de su pasado y presente espiritista. Ajá. Es decir, en el porfiriato los medios de comunicación estaban muy limitados. Llegó Madero, publiquen lo que quieran. Ah, ok, ¿me das permiso? Pues tú eres espiritista, pendejo. Ajá. O sea, se le fue en contra. Uno de los ataques más encarnizados de la prensa tuvo su génesis en la fe con la que el presidente abrazaba la doctrina espiritista. Ay, güey, ¿cómo lo puedo decir? Espitirista. Espitirista, ajá. Injustamente, varios medios lo catalogaban como el loco que se comunica con los muertos. También. No sé cuántos años después también lo creo. ¿Cuántos años son? 1910, 110 años. Está loco. Estaba loco. Vamos a hacer una sección que se llama Aprendiendo Matemáticas con Pancho. Sí, después. por favor. No, tú vas a dar clases, güey. Sabiendo que el espiritismo... Güey, es bien difícil cambiar espíritu por espíritu. Sabiendo que el espiritismo será un continuo blanco de ataque, desde antes de su presidencia aparecieron en ciertos periódicos opiniones que buscaban cambiar la imagen que se tenía de Madero como un supersticioso, loco o desequilibrado. Entonces les pagaba. No, o sea, la prensa empezó a atacarlo como para tratar de bajarlo. Ajá. Es como si a AMLO le hubieran sacado de que estaba viejo, de que no podía conducir un coche, de que perseguía palomas, que trae un detente. ¿Un qué? Detente. ¿Qué es eso? El que sacó cuando le dijeron que cómo se protegía del COVID, que dijo, traigo mi detente. Un escapulario. Ah. Imagencitas, como la que tú traes. Bueno, el 3 de octubre de 1911, el periódico norteamericano The Sun... Ok, Sí, es un detente. acabo de aprender. El periódico norteamericano The Sun, o El Sol, traducido. Ahora entiendo por qué tanto el Sol de San Luis, el Sol de sabe quién, el Sol por The Sun. Publicó un El artículo... hijo. Sun. ¿Sun? Sun. The Sun. ¿En la qué? Bueno, sí. Es que Sí, síguele. estoy tomando clases de francés, lo aclaré al inicio, no de inglés, perdón. El periódico norteamericano El Sol, pues, El Sol de Nueva York, no sé dónde, publicó un artículo que fue traducido al español para explicar que cuando el presidente Díaz dictó orden de aprehensión contra Madero, en mayo de 1910, hubo un médico, en ese entonces diputado, de nombre Fortunato Hernández. Sí, pinche También nombre, mamón. Estamos me lo he puesto Güey, la está bien. F. Fortunato es como de, tengo mucha fortuna, pendejo. Soy Fortunato, hasta mi nombre lo dice. Me lo imaginé como rico y Sí, güey. con cadenas. Cadena diamantada como la que trae el señor. Que diagnosticó que Madero presentaba signos de desequilibrio mental y de locura desde que empezó a predicar espiritualismo. Espiritualismo, eso no supe cómo decirlo.
y creer que el alma del padre Hidalgo había entrado en su cuerpo. Ok. O sea, el güey aseguraba que Miguel Hidalgo estaba en su cuerpo. Ajá. Ah, es Hidalgo, güey. El otro de Bueno. AMLO es Hidalgo, Benito Juárez y Madero. Sí, pues, Los tres espíritus que acompañan a AMLO. Obrador. Tienes que escuchar el episodio desde el inicio para entender el espíritus. Sí. Entonces, pues, el periódico dijo: este güey está loco. Ujú. Pero pues, O sea, ¿cómo te dejas criticar por alguien que se llama Fortuna? ajá. Y además, publican algo donde la mayoría de la población era analfabeta. Entonces, ¿quién iba a Nadie leer? lo dice, ajá. Otro ataque de la prensa durante su periodo en la política fueron anuncios a nombre del espíritu de los chinos asesinados en Torreón, Coahuila, que tal vez después hablaremos de eso después, porque yo no sabía de este hecho sí. hasta ahorita. ¿Tú sí sabías? No, pues me mandaste un WhatsApp. Y esto decía lo siguiente. También los espíritus votan. Y te dije espíritus porque estoy citando, güey. Ajá, sí. Profundamente agradecidos, 2 puntos. Los espíritus que alentaron la carnal envoltura de las víctimas de Covadonga y Atencingo, que son lugares de Puebla y Veracruz. Ajá. Eso lo dije yo, no el periódico. Postulamos al magnánimo apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, para la presidencia de la República, y al culto, integérrimo y tan calumniado general Emiliano Zapata para la vicepresidencia de la misma. Y en firma le ponen muchas firmas. ¿Zapata era el gay? Sí. Ah. Que no te escuchen nadie porque todo el mundo gusta. Un caballo Zapata. Pues Y- como Alejandro Fernández. Pues de hecho Alejandro Fernández la hace de Zapata en una película, güey. Pues por eso. Bueno, y a esta carta venía una adhesión. Los espíritus de los chinos asesinados en Torreón. 2 puntos. Aplaudimos calurosamente y con todo entusiasmo nos adherimos a la anterior postulación que formulan nuestros compañeros de Paraíso, y entre paréntesis, en el que no existen nacionalidades, y la cual es la única garantizadora del orden y que da plenas garantías a los extranjeros domiciliados en el republicado. Y como firma le ponen 320 firmas ilegibles. Ajá. O sea, votaron los espíritus. Ajá. Tal cual lo que hizo la prensa es decir que los muertes en la revolución, tanto en Covadonga, Tecingo y los chinos en Torreón, Ajá. apoyaban al presidente Madero, cuando en una parte se le adjudican a Madero la muerte de estos chinos. Ok. O sea, es como si cuando fueron las elecciones a Mitt le hubieran puesto una carta de los 43 de Ayotzinapa, apoyamos al PRI. Ajá. O sea, es algo medio fuerte, ¿no? Para la prensa, para esos hechos de tiempos. ¿Quién sabe? No sé, a mí sí se me hizo algo así como de no mames, pinches huevos de la prensa, güey. Güey, si en México haces eso, te matan. Ay, ¿por qué hagas nada? Te matan. Ay, güey, se está escapelando. Tal Bueno, vez nos sí. matan por hablar mal de AMLO. Sí. Güey, no, espero que no. En el último momento de su presidencia, Madero soñó con propagar el espiritismo a la sociedad en su conjunto. Ajá. Así intervino para filtrar sigilosamente su creencia poco después del 30 de octubre de 1912, día en que cumplió su último año de vida. Justo un mes después de esta fecha, o sea, de su cumpleaños, aparecieron en sus oficinas de gobierno en Chapultepec una comitiva de espiritistas, miembros de la Junta Permanente del Segundo Congreso Espiritista. Espiritirista. O sea, fueron, de hecho, la bibliografía dice que eran ex compañeros del círculo que había hecho en San Pedro. Ajá. Fueron a visitarlo. En esa visita, el primer magistrado agradeció el fino obsequio en atentas y cometidas frases, recordando los lazos del mutuo afecto y cortesía que le ligaban a cada uno de los miembros de una agrupación de la cual formó parte activa, Ajá. en una época no lejana. Y con esto se retiraron los comisionados del histórico castillo. O sea, fueron a visitar un chingón, ¿sabe qué? Bye. Y nadie sabe, o sea, en ciencia cierta nadie sabe a qué fueron. O sea, cuál fue el tema principal. En diciembre de 1912, ¿qué? Como las feministas haciendo su marcha, nadie sabe a qué van. Ya, perdón. Así era. Los espíritus de la feminista. En diciembre de 1912, un mes después de que Madero recibiera a los miembros de la Junta Permanente, misteriosamente empezó a circular en escuelas oficiales, ministerios, oficinas de gobierno, bancos, establecimientos penales y de beneficencia pública un libro espiritista que había sido traducido en México
había sido traducido en México en 1912 y que llevaba por título El ser subconsciente, ensayo de síntesis explicativa de los fenómenos oscuros de psicología normal y anormal, escrito por el doctor francés Gustavo Heley. Ajá. O Heley. Gustavo Heley. No solo francés. O sea, después de un mes empezaron a propagar libros espiritistas. Algo así como lo que hizo Fox con los libros que daba en la primaria. ¿Daba libros? Sí, güey. ¿De qué? El de El Periquillo Sarmiento. Ah, sí lo tengo. Está bien chido, Está ¿no? chido, sí lo terminé. A Brenda de super caga ese libro, pero ¿Por no qué, mames. Brenda? Ay, no. Está bien chingón. Malísimo, no. Yo sí lo terminé de leer y estuvo bueno. Está muy bueno. Sí. O sea, esa vez Fox nos regaló libros así, haz de cuenta Madero, pero con libros espiritistas. Yo era la ñoña que prefería la del Quijote. Ay, ¿has leído El Quijote? No. No, me da tanta hueva a mí, güey. ¿Cuál es el lugar de La Mancha cuyo nombre no quiere acordarse? Un profe nos dio un punto por investigar eso. ¿En serio? Sí. Y te lo diría, pero no me acuerdo. Ya, síguele. Oh, sírvete. El último. Ok. Quiero aclarar que esto no lo puse, pero en aquel entonces, Argamasilla de Alba. al parecer, había un partido católico. O sea, el PAN. Ajá, ¿El PAN es antes. católico? Sí, güey, súper católico. Bueno, había un... Oye. Había un ya partido llegas a gritar. católico. Sí, güey. Ya se había traído uno, porque no lo pusieron. No, es que se nos olvidó ese, pero aquí están los otros, mira. Bueno, no obstante sus objetivos de moralización, la distribución del libro de Halley, no sé hablar francés, terminó por hacer propaganda a una creencia que proponía una nueva forma de religiosidad. Siendo así, el objetivo era nuevamente restar fuerza al catolicismo y al partido que representaba esta religión oficial. O sea, el que ya dije, el partido católico. De manera que, al estar implicado el espiritismo en una lucha por desprestigiar a un partido de oposición, de nuevo se intensificaron las rencillas entre el gobierno y los antimaderistas. Ajá. Esta fue una razón más para que la conspiración contra el gobierno de Madero se tornara un hecho inminente. O sea, Madero era pues, del PRI. No. O sea, es que Madero era como. Pues el Partido Nuevo Independiente. Ok. Ajá, o sea, eso era otro partido. O sea, el güey no era... Pues, ajá. Como el doctor Simi cuando se postuló. Ajá, como el doctor Ok. Simi cuando se postuló. Oye, hubo gente que sí votó por el doctor Simi. Sí. Ahí hubo gente que votó por Cuadri, Hubo pendejos que votaron por Cuadri y por Obrador al siguiente año. que querían un pedazo de México en Alaska. Quería hacer eso. Cuadri. No. Claro, Qué por eso chingón. votaste por él. No, yo voté porque tenía ideas. Digo, ¿Viste? los pendejos votaron porque tenía como ideas más. Es que también el güey dio muchas cosas muy buenas porque sabía que no iba a quedar. Yo voté por él porque sabía que no iba a ganar. Fue como que de darle mi voto. ¿Quién era el que estaban con él? ¿AMLO? Peña, AMLO y Josefina. O sea, de darle Vázquez mi Mota. voto a Peña, preferí dárselo a Cuadri, que dije no va a ganar. Es como haber votado por el Bronco, que sabía que no iba a ganar. Yo también, o sea, en partes. O sea, no voté por el estaría Bronco, chingón pero- que el güey ganara porque imagínate lo de. Y el ganador es Cuadri. Y Cuadri sí de. Ah, cabrón, yo. ¡Ah! Ha estado chingón ver eso. Pero obviamente no iba a ganar. ¿Le gusta a Muse? Sí, güey, y dice que Oaxaca no sirve para nada. Por eso. Pues está chido Oaxaca. Bueno. Bueno, esta fue una razón más para que la conspiración contra el gobierno de Madero se tornara un hecho inminente, resultando en la decena trágica, que es cuando lo llevan a la cárcel de Lecumberri por atrás y lo mata junto al vicepresidente Pino Suárez. Ajá. Sí, Victoriano Huerta, ¿no? Sí, Victoriano Huerta. es No sé quien nada de los la manda a historia de matar. México. Está chido porque es como un chisme entero. Bueno, aquí murió. Fin. Traté de encontrar algún lugar donde dijera que a través de cartas sabía que... Regresó y... No, o sea, que él sabía que iba a terminar como un mártir de la revolución o algo así, pero no encontré nada de cartas sobre su muerte. Entonces, tal vez si su muerte fue inesperada, no se la esperaba. Porque para esto, ya cuando se dio la decena trágica, el chiste era de ok. O sea, ¿la revolución fue contra Madero? No, la revolución fue todos contra todos. Primero fue contra Porfirio, luego contra Madero, luego contra Victoriano Huerta, contra Zapata, contra Carranza, contra Pancho Villa. Güey, realmente la historia no sabe en qué momento se acaba la revolución mexicana. O sea, nadie sabe por qué fue la revolución. ¿Sabes que la independencia empezó en 1910? Sí, todos sabemos que la revolución era para derrocar Porfirio. a Porfirio Díaz. Pero Ok. una vez que lo derrocaron, como Siguió. que todos los bandos Sí, empezaron es a que querer... El problema es que como que muchos pues, no
no se conocían entre ellos. O sea, se cuenta que alguien en el sur empezó, alguien en el norte empezó. Ah, ok. Cada quien iba para su... O sea, todos tenían el fin común de, yo no quiero 10 días, pero... Ajá, entonces en un momento que llegó por Madero, fue como de, ok, Madero, pero los derrocaron y fue como que no, yo quiero ser, no, yo quiero, entonces a mí me toca, entonces empezaron todas las rencillas, que Carranza manda a matar a Pancho Villa, que sabe quién manda a matar a Zapata, que sabe quién, o sea, entonces fue como un desmadre. Y pues hay quienes dicen que acabó cuando llegó Plutarco Elías Calles al poder, pero pues realmente no hay una fecha estimada. O sea, la independencia, sabes que empezó el 10 de septiembre de 1910 y que acabó el 27 de septiembre de 1921. Ahí está. Pero la revolución nunca hay una fecha de término. Okay. Bueno, el espiritismo lo siguió después de su muerte y se generaron leyendas a su alrededor sobre apariciones en el centro de la Ciudad de México. O sea, había gente que aún después de la muerte de Madero lo veía que aparece en el centro. Que eso tiene similitud con un libro de Allan Kardec que hablaba de apariciones de este estilo. Y ya me acordé lo que iba a decir hace rato. Que supone que en la escena trágica lo que se acordó para derrocar a Madero era de te vamos a llevar a Lecumberri y te vamos a dejar irte, exíliate del país. Pero Victoriano Huerta lo traicionó y lo mató. O sea, Madero en algún punto supo que ya lo iban a quitar y el plan era me voy. Pero lo mataron. Bueno, cabe aclarar que existen 4 fuentes que registran los datos espiritistas de Madero. Espiritistas, perdón. El primero son las cartas de... toxicidad. Muy bien, creo que ya. El primero son las cartas de Francisco, que son la evidencia más directa, escritas con su puño y letra, firmada por distintos espíritus, como ya vimos Raúl, José o Benito Juárez. Ajá. La segunda prueba es el libro de los medium, también escrito por él e inacabado, o sea, no lo terminó. Ajá. El tercero son las actas de los congresos espiritistas que él encabezaba, o sea, de cuando se reunía con su grupo en San Pedro. Había ya actas de todo lo que se vio. Y por último, los comentarios hechos por Francisco a la obra hindú Bhagavad Gita, en fascículos. Y pues todos sabes lo que es la Bhagavad Gita. Sí, obvio. ¿Qué es? No sé. Bueno, la Bhagavad Gita es un importante texto sagrado hinduista. Se le considera uno de los clásicos religiosos más importantes del mundo. Después de la Biblia. Claro. Su contenido es la conversación entre Krishna, a quien los hinduistas consideran una reencarnación de Vishnu, mientras que los krishnaístas lo consideran el origen de Vishnu, y su primo y amigo Arjuna en el campo de batalla en los instantes previos Arjuna al inicio de la guerra de Kurukshetra, que es como la guerra en que estos... Este es un episodio de la Biblia de los hindús, pues. Okay. Todo esto lo saqué de Wikipedia porque yo no tengo idea de toda esa cultura. Entonces el güey lo leyó y iba haciendo anotaciones espiritistas sobre esa lectura. Pero bueno, ya llegando a este punto, no sé si tengan la duda, ustedes o tú, de qué es la escritura automática. ¿Qué es lo que hacía Madero? Que se le metía un espíritu y escribía y ya. Científicamente, según el científico en Wikipedia, la escritura automática o el fluir de conciencia es el proceso o resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el inconsciente. Consiste en situar el lápiz sobre el papel y empezar a escribir dejando fluir los pensamientos sin ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. O sea, como Stephen King escribió Cuyo o Cujo. Que no supo cómo lo hizo. En ocasiones se realiza en estado de trance, aunque no es necesario que sea así. Su propósito es vencer la censura que se ejerce sobre el inconsciente, merced a actos creativos no programados y sin sentido inmediato para la conciencia, que escapan a la voluntad del autor. Entonces compone directamente el inconsciente liberado de la censura. O sea, es decir, tu cerebro se apaga y tu inconsciente es el que escribe. Ese es lo que científicamente se puede decir que es la escritura automática. Yo en mis clases de arquitectura. Exactamente. Entonces, en base a esto, nunca sabremos en verdad si eran los muertos quienes guiaban a Madero en sus decisiones. O era su subconsciente. O más bien era su inconsciente subconsciente manifestándose sin restricciones. Tal vez Madero llegó a entrar en trance dentro de su inconsciente. Tal vez una forma de para él tomar en serio todo esto lo hacía afirmar como Raúl, como José, como Benito Juárez, como Juan Gabriel. O sea, como todos estos personajes. Como Alejandro Fernández. O con Zapata. Pero, o sea, puede ser una forma o también puede ser la otra que hayan sido espíritus. Porque realmente, o sea, de que lo escribió, ahí está.
que han sido espíritus de su hermano, los espíritus de su hermano o su inconsciente, pues es lo que nunca se va a poder comprobar. Ajá. Entonces te digo, o sea, en esta parte tal vez pueda reivindicarse un poco Madero ante tu opinión de que tal vez no eran realmente espíritus, sino realmente era su inconsciente que sabía lo que tenía que hacer. Lo que quería hacer. Sí, porque sí, también, esto ya no mencioné tanto de la vida de Madero, pero empezó buscando la gobernatura de Coahuila, no fue directo por la silla. Imagínate que Cuauhtémoc Blanco fuera nuestro presidente. Cuauhtémoc Blanco, quisiera que no, pero estoy yo un 83% seguro que va a ser presidente. Sí, yo también. Quisiera que no, güey, yo no quiero, güey. Pues es más o menos lo que me estás contando. Güey, pero pues Madero sí estaba estudiando, tiene una carrera. Bueno, se fue a Francia. Cuauhtémoc Blanco tendrá no participó en novelas. No creo que tenga licenciatura. No, güey. Pero el gobernador de Morelos te puede matar. Mientras no vaya a Morelos no pasa nada. Bueno, la mayor información sobre este caso lo saqué de un libro que se llama El espiritismo seduce a Francisco y Madero, de Yolia Tortolero Cervantes. Ajá. El cual, no sé si es malo lo que voy a decir, pero lo encontré en el Google académico. Ajá. Busqué Madero espiritista y fue la primera búsqueda que me salió. Entonces, no sé si esté mal porque no sé si realmente la autora lo haya subido. O sea, piratería. Ajá. Que por estar en Google académico, supongo que es legal. Ajá. Y pues es todo lo que traemos sobre Francisco y Madero. También encontré que tiene diferentes sesiones espiritistas. No encontré en concreto una que dijera que veía un oráculo en San Luis, que visitaba San Luis o algo en San Luis. Ya es que Brenda nos mencionó que el oráculo en San Luis. Encontré nombres de personas con las que llegó a tener sesiones, pero hay unas que buscaba y no salían, otras que busqué y eran de casi la mayoría del norte o de la Ciudad de México. No encontré ninguna que por lo menos me dijera que nació en San Luis como para pensar que vino a San Luis. Pero seguramente tampoco encontraste a nadie de Puebla. No. Pues Puebla y San Luis, los estados de la República más ¿Muchos? Conservadores. No, es Querétaro, ¿no? Claro que no, San Luis Potosí y Puebla son muy conservadores. A todos los tíos o familiares que hubieran practicado el espiritismo, no te digan que los demás lo supieran. Pues bueno, sí, pero entonces digo, tal cual no lo encontré. Este libro se basa mucho en las memorias que escribió Madero sobre su vida. Ajá. Tal vez por eso tampoco hay casi nada de su muerte, porque tal vez cuando se murió pues no le dio tiempo de escribir. Espérenme, escribo cómo me muero. Entonces pues ya es cosas que no sabemos. Pero pues recuerden que esto fue Madero. Fue así como pudo hacer casi su presidencia. Como pudo llegar a ser presidente. ¿Sí fue presidente? Sí. Ah, pues sí dijiste que 2 años, ¿verdad? 2 años, tú dijiste que 3, pendejo. O sea, fue presidente. Y realmente otra cosa que leí es que Madero, el espiritismo no lo usaba como para, cosas oscuras, cosas malas, sino era su guía moral. O sea, él lo usaba moralmente nada más. Ajá. Su idea era de prácticamente libre albedrío. Deja que los hombres hagan lo que quieran sin dañar a nadie más, que vayan por buen camino. O sea, Madero en cierta parte lo que quiso fue fomentar esto, que fue cuando todos los católicos se volvieron en contra porque pues, Madero ya hacía del espiritismo una religión. Pero pues realmente no es como algo... O sea, no lo hacía por llamar la atención, por loco, por ocultista, por satánico, por nada de eso. Lo hacía simplemente como una guía moral de su camino del bien. Ok, sí, entiendo. Y pues, ¿algo más que comentar? Nada. Que no hubiera votado por él si hubiera vivido en esos años. Oye, es que en esas... Ponle, fue un tipo de situación AMLO. ¿Por qué la gente votamos por AMLO? Porque no queríamos al PRI, güey. Es lo mismo, hubieras votado por Madero porque ya no querías a Porfirio. O sea, Porfirio fue muy buen presidente los primeros 15 años. Los últimos 15 fue un desastre. Es como la película de Batman, vive lo suficiente para... ¿No qué? ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano? Ajá. Fue lo que le pasó a Madero. Y le pasó a Benito Juárez y le pasó a todos los presidentes que ha tenido México que se han reelegido. No hubiera votado por él. No sé, güey, yo... Probablemente yo estaría muerto por la guerra de la revolución. Te hubieran matado. Sí.
Pero bueno, esto es todo. Gracias por escucharnos y vernos. Recuerden seguir al podcast en sus redes sociales como Entre Cuates Podcast e igualmente en Spotify. Suscribirse. Aquí abajo está el botón. Allá va donde está Pancho está el botón. Acá abajo. No sé dónde se ve mi mano. Y darle like. Y hay una campanita en algún lado también. Tiene que estar por allá, ¿no? Sí, suscribirse. como por acá. Ajá, por allá. La campana, de todos modos, si no, le estará saliendo por aquí el botón para suscribirse directamente. Y poder renunciar en nuestros trabajos y dedicarle más tiempo a esto. Claro. A Daniel lo pueden seguir en Instagram y Twitter como Pues sigue, dilas tú, por favor, porque no me lo sé. Daniel.thernández y Daniel THDZ, respectivamente. Y a mí me pueden seguir como Josué LZN en Instagram y Twitter. Sin nada más que comentar. Nuestra misa ha terminado. Nuestra clase de historia ha terminado. Recuerden, Madero era espiritista, pero eso no es nada malo. Y nos vemos el próximo jueves. Aún no sabemos el tema, pero Ahí ya espérenlo. veremos. Sí. Nos vemos. Adiós. Estoy orinando, güey.